Bueno, hoy vamos a continuar con el cuatrimestre, siguiendo con la unidad número 6, dinámica de la partícula. El contenido de esta unidad se refiere a las fuerzas que dependen de la posición de la partícula, trabajo mecánico, energía mecánica, cinética y potencial, fuerzas conservativas y no conservativas, conservación de la energía mecánica. Bien. Tenemos la transparencia de presentación. ¿Cuáles son los contenidos? Como dijimos, el trabajo, la interpretación gráfica, tendiendo hacia un nuevo concepto que es la idea de integral, trabajo de una fuerza variable, trabajo elástico, potencia, energía y su degradación, trabajo de energía cinética, trabajo de energía potencial, teorema de conservación de la energía y teorema de conservación de la energía mecánica. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son definir y dar ejemplos de fuerzas que son conservativas y no conservativas. Tiene que estar muy claro este concepto para poder aplicar las distintas ecuaciones de la conservación de la energía. Definir y aplicar el concepto de conservación de energía mecánica para fuerzas conservativas. Definir y aplicar el concepto de conservación de energía mecánica que explique las pérdidas por fricción o rozamiento. Haremos una breve introducción comentando que el trabajo, potencia y energía son conceptos que a diario utilizamos, pero muchas veces de una manera poco clara o referidas al ámbito cotidiano. La ciencia, sin embargo, a través de todo este tiempo ha superado esa dificultad y hoy en día se distingue bien un concepto de otro y se ha podido establecer las relaciones cualitativas y cuantitativas entre ellas. Entonces, durante mucho tiempo, siglos, el hombre intentó construir la máquina de movimiento perpetuo, pero nadie lo ha conseguido. Este aparente fracaso fue motivación para que los científicos como Meyer y Joule enunciaran el principio de conservación de la energía, que es muy simple. Dice, la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Cuando una máquina entrega energía, lo que realmente hace es transformar una clase de energía en otra. Antes, previamente, debemos aclarar algunos conceptos, como ser el concepto de sistema y entorno. Un sistema es una región del universo sobre la que vamos a centrar nuestro estudio. Se van a ignorar todos los detalles acerca del resto del universo, al que llamamos entorno. Entonces, en el siguiente gráfico observamos este rectángulo que representa todo el universo, y dentro de ese universo tenemos este recuadro que me abarca el sistema que va a estar en estudio, limitado por superficies, ya sea imaginaria o real, que me separa o que separa del entorno, ¿sí? Esos límites les llamamos frontera. Entonces, podemos tener como ejemplo de sistema pues una partícula o una colección de partículas o una determinada región del espacio, e incluso nosotros mismos podemos ser un sistema. Nuestro cuerpo humano, fisiológicamente y anatómicamente activo, se puede considerar un sistema, y todo lo que nos rodea sería el entorno. El límite o frontera de un sistema, como dijimos, es una superficie imaginaria o real que me va a dividir el universo, ¿sí? Todo lo que es distinto, ¿no es cierto?, del entorno. O sea, que la suma del sistema y el entorno
me daría el universo. El entorno puede ejercer, por ejemplo, una fuerza sobre el sistema a través de los límites del sistema. O sea, a través de esos límites, el entorno, ¿sí?, puede ejercer una fuerza o distintos intercambios de otros tipos de energía. A nosotros en física nos va a interesar el trabajo mecánico, ¿sí? Tiene un trabajo, tiene la definición, ¿no es cierto? La idea de trabajo es muy amplio. Se asocia, por ejemplo, al hecho de realizar alguna tarea o cumplir con una cierta función, ¿sí?, en el ámbito diario, en el ámbito cotidiano. Incluso se relaciona con toda actividad que provoca cansancio, ¿sí? Por ejemplo, como acá tenemos la imagen acá arriba a la derecha, un oficinista que realiza su trabajo tipo administrativo, etc. En física, sin embargo, el concepto de trabajo es más restringido y es más específico. Se dice, decimos en física que una fuerza que actúa en una forma continua o sostenida, ¿no es cierto?, sobre un objeto, partícula, objeto, cualquier objeto que consideremos como sistema, va a realizar trabajo cuando es capaz de desplazar ese sistema o ese cuerpo. Entonces surgen dos conceptos esenciales para el trabajo mecánico, que según la fuerza es, que ya vimos, ¿sí?, en unidades anteriores, la fuerza y el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, observamos acá en la imagen un automóvil que se desplaza hacia la izquierda por la acción de una fuerza que le proporciona el motor. A su vez el motor se mueve, ¿por qué? Porque consume gasolina, y la gasolina también es lleva asociado un poder energético, que es el que le va a dar al motor y va a producir el movimiento de ese automóvil, ¿sí? Entonces el motor va a realizar un trabajo mecánico y la fuerza que aplica es capaz de mover ese automóvil. Desde el punto de vista de la matemática, o sea, cómo lo cuantificamos a esto, ¿sí? Recordemos lo que ya todo en física estamos acostumbrados. Para plantear las ecuaciones debemos considerar un sistema de ejes coordenados cartesianos, ¿sí?, y x o xy, y un observador situado en el punto de origen. Supongamos que tenemos un cuerpo, ¿sí?, en el punto A, ¿sí?, que está situado, tiene una posición y x según lo denota acá el vector RA, vector de posición del punto A. Y sobre ese sistema, sobre esa partícula o cuerpo, actúa una fuerza en la dirección de su movimiento, o sea, lo que está con línea de punta, según un ángulo θ, ¿sí? De tal manera que esa fuerza va a provocar el movimiento de ese cuerpo, de esa partícula, desde el punto A hasta un punto B. Observamos que los vectores por ahora son de la misma magnitud, podemos decir que se trata de un vector de magnitud constante, ¿sí? Entonces esa fuerza traslada esa partícula del punto A hasta el punto B, ¿sí?, cuyas coordenadas de origen van a estar obviamente referidas al punto B y determinado por el vector de posición RB. Quiere decir que esa partícula, por acción de la fuerza, ha sufrido un desplazamiento, ¿sí?, un desplazamiento que le llamamos delta de R, que ya eso no es familiar a todos nosotros, porque ya lo vimos en las unidades anteriores de dinámica, cinemática y dinámica. Muy bien, entonces para hacer la composición de vectores, recordemos, ¿no es cierto?, trasladamos el vector RA, de que el delta de R será la diferencia de los vectores RB y RA en forma vectorial. Entonces, para hacer la construcción geométrica, trasladamos el vector de posición RA en el punto B, que sería si yo lo quisiese sumar, ¿no es cierto? Pero como yo tengo que restar,
lo pongo en sentido contrario. Y ahí sí sumo los dos vectores. RB más menos RA y nos va a dar el vector delta de R. ¿Sí? ¿Qué sería? El desplazamiento. Sería la construcción geométrica de esa situación. Entonces, cuando una fuerza constante se aplica sobre un sistema material y lo mueve del punto A hacia el punto B, ¿sí?, se denomina trabajo realizado por la fuerza sobre tal sistema. ¿A qué cosa? Al producto D. O sea, W es, simbolizamos con la letra W, simbolizamos al trabajo y va a ser igual al producto de los módulos de los dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento, y por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. ¿Sí? Coseno del ángulo θ en este caso. Recalcamos que la fuerza es constante y sostenida, ¿no es cierto? No es intermitente. Entonces se define el trabajo de dicha fuerza como el producto escalar de los dos vectores fuerza y desplazamiento. Este es un producto escalar. Según el ángulo que formen ambos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento, voy a tener una idea de la magnitud cualitativa del trabajo, según el ángulo θ que formen ambos vectores. ¿De qué manera? Bueno, si el ángulo θ es 0, o sea que F coincide con la dirección del desplazamiento, o sea, el ángulo, el coseno de θ, o sea, el ángulo va a ser 0 grados, entonces el coseno de θ es 1. Entonces el trabajo va a ser máximo, porque el producto va a ser máximo, el producto de esos dos vectores. Si el ángulo está comprendido entre 0 y 90 grados, el trabajo va a ser un trabajo positivo y es un llamado trabajo motor, ¿sí? Y si el ángulo es de 90, ¿sí?, o sea, la fuerza es perpendicular al desplazamiento, sabemos que el coseno de 90 es 0, por lo tanto el trabajo va a ser nulo, ¿sí? Es como sostener un libro con la mano y nos desplazamos, no estamos haciendo ningún tipo de trabajo. Y por último, si el ángulo está comprendido entre 90 y 180 grados, el trabajo va a ser menor que 90, ¿sí? El coseno ya es negativo. Y es un trabajo que le llamamos trabajo resistivo o trabajo resistente. El trabajo es una de las formas de energía que se intercambia por la acción de una fuerza ejercida a través del límite que separa al sistema de su entorno. Es una función, es una forma de energía que se manifiesta a través de las fronteras del sistema que lo separa del entorno. Por convención, ¿no es cierto?, se considera, ¿sí?, se considera trabajo positivo a una transferencia de energía, ya sea de cualquier tipo, desde el entorno hacia el sistema. O sea, desde el entorno, si se transfiere energía al sistema, este sistema lo que hace como resultado es aumentar su estado de energía propia, energía interna. La energía interna se puede interpretar como la energía que tienen las moléculas, ya sea del modo, sabemos que las moléculas están en constante movimiento, ya sea de traslación, rotación y vibración. Entonces, tiene inicialmente una energía interna que no se la puede medir en forma absoluta. Lo que sí se puede medir es el cambio de energía como consecuencia de que el sistema haya recibido otra forma de energía. En este caso, trabajo. O sea, si el sistema recibe trabajo, eso se traduce en un aumento de su energía interna, ¿sí? Entonces ese trabajo se considera positivo. Por otro lado, por ejemplo, si el sistema entrega trabajo al entorno, o sea, va a disminuir su energía interna, entonces se considera trabajo como negativo, o sea, hay un desgaste de su contenido energético intrínseco del sistema, ¿sí? Es como, vale decir, es
caso de nuestro organismo, ¿no es cierto? Que si bien nos alimentamos, aumentamos, digamos, nuestra energía interna, y si realizamos alguna actividad física, ¿sí? ¿Sí? Hacia el entorno, va a disminuir nuestra energía interna, ¿sí? Y notaremos como consecuencia de ello el cansancio. ¿Por qué? Porque está disminuyendo nuestra energía. De la misma manera que una persona que no se alimenta, bueno, no tiene capacidad de realizar un trabajo. ¿Eh? Para ir teniendo una idea de... Existen otras convenciones, ¿no es cierto? Pero mientras se mantenga el sentido, o sea, mientras se mantenga la convención, siempre que se adopte una convención y se la mantenga para la resolución de todos los problemas, no nos vamos a tropezar con ningún inconveniente para la resolución de los mismos. Si consideramos, por ejemplo, el observador, consideramos un punto, que ese punto puede ser una partícula, puede ser un objeto también en el futuro, o cualquier cuerpo. Le aplicamos una fuerza en dirección del movimiento que forma un ángulo θ, delta de x. Lo que vamos a hacer ahora es ver la interpretación geométrica del producto escalar de dos vectores. En este caso F, la fuerza F, y el delta de x, que es el desplazamiento. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer una proyección. Vamos a hacer una proyección de F sobre el eje, sobre el vector delta de x. Si hacemos la proyección perpendicular, vamos a tener esa componente que le vamos a llamar F por el coseno de θ. ¿Sí? Entonces, si hacemos la proyección, hacemos girar, ¿sí? O sea, rebatimos esto sobre, ¿sí? La fuerza sobre el delta, y rebatimos acá y vamos a formar un rectángulo. O sea, ese rectángulo va a tener este lado, que es F por el coseno de θ, por este otro lado, que es F. Y que sería la interpretación del producto escalar de estos dos vectores, que para que nos vayamos familiarizando, esos dos vectores, uno era fuerza y el otro era delta de x, de tal manera que el producto lo llamamos trabajo. ¿Sí? Pueden ser dos vectores, A o B o lo que fuere. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos hacer lo mismo, pero ahora vamos a proyectar el vector delta de x sobre el vector f. Estamos en la misma situación, pero vamos a hacer la proyección, ¿sí? La proyección de delta de x sobre f. Entonces, trazamos la perpendicular, acá, rebatimos sobre, o sea, ese va a ser delta de x por el coseno de θ. Y si rebatimos de la misma manera que hacemos allá un cuarto de círculo, ¿sí? Vamos a obtener la interpretación geométrica que va a ser de trabajo, o sea, F por delta de X. Cualquiera de las dos formas se puede hacer la interpretación geométrica del producto escalar de dos vectores. Como dijimos, entonces F y delta de X pueden ser dos vectores. Entonces yo puedo tener el producto escalar del vector A por el vector B. También la puedo cuantificar haciendo la siguiente haciendo la suma de las componentes según el eje X, según el eje Y, según el eje Z, de las componentes de los dos vectores. O sea, si yo tengo la componente del vector A según el eje X y del componente B en el eje X, voy a obtener el producto escalar de esos dos vectores. Y si estamos en un entorno tridimensional, tendremos las tres coordenadas. Entonces, de la misma manera, para el caso particular que nos compete, en este caso el producto del vector f por el delta de x, hacemos de la misma manera. Bien, entonces vamos a ver ahora el trabajo realizado por una fuerza constante, ¿sí? O sea, no varía a medida que aplicamos esa fuerza sobre el sistema en estudio. O sea, no varía en magnitud, se permanece constante. O sea, no varía en magnitud, en intensidad, si es constante. Pero sí es continua, o sea, es sostenida, o sea, se realiza, la fuerza se aplica desde el momento inicial hasta el momento final de la trayectoria. Entonces,
Si tenemos un bloque, ¿sí?, de madera y le aplicamos una fuerza, ¿sí?, constante, la estamos observando, y la desplazamos hasta desde este punto hasta este otro punto, ¿sí? O sea, avanzamos desde la posición 1 hasta la posición 2, de tal forma que el vector de desplazamiento está dado por la diferencia de estas dos posiciones. Acá lo que observamos es que ahora ya estamos simplificando el estudio y estamos haciendo el movimiento de ese bloque según una sola dirección, o sea, solamente según el eje X, ¿sí? Puede haber casos más complicados en los que tendremos que considerar si intervienen las otras coordenadas, sería un poquito más complicado, pero nada difícil de resolver. Entonces, ¿cuál sería el trabajo efectuado por la fuerza F? Bueno, el trabajo, a ver, veamos, ¿sí? El trabajo es una fuerza constante si la descomponemos en sus dos componentes, según el eje, tenemos la componente de F según el eje del desplazamiento, que forma un ángulo θ, o sea, la componente F de X, y también vamos a tener una componente según el FI, según el eje Y, ¿sí? Pero, como dijimos, esa componente no va a realizar el trabajo. ¿Por qué? Porque esta componente y el ángulo que forma va a ser de 90. Entonces, el coseno de 90 es 0, por lo tanto, esa componente no va a proporcionar trabajo alguno, ¿sí? Sería f de i por el seno de θ. Entonces se desplaza un valor delta de x en el sentido de izquierda a derecha, y el trabajo va a estar dado por este producto f por delta de x y por el coseno que forman ambos vectores. En este caso, f por el coseno de θ será fx, o lo mismo la componente de x por el coseno de θ va a ser lo mismo. Es como vimos en la transparencia anterior, o sea, según que hagamos la proyección de f sobre el eje sobre la dirección delta de x, o bien la proyección de delta de x sobre la dirección de la fuerza f. Cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Entonces se expresa el producto escalar, se expresa con un punto, por eso ese producto punto, ese producto escalar, a diferencia del producto cruz, que es el producto vectorial, que ya en las primeras clases dimos una diferencia entre ambas formas de expresar el producto de dos vectores, ¿sí? Por ahora vamos viendo el producto escalar. En unidades siguientes vamos a desarrollar el producto vectorial. Bien, el trabajo entonces realizado por una fuerza constante es igual al producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento, que es lo que acabamos de ver. Y también decimos que el trabajo realizado por una fuerza constante, ¿sí?, y sostenida, ejercida sobre el sistema, va a ser igual al producto de la componente, ¿sí?, de la fuerza en la dirección del desplazamiento por el desplazamiento. Son dos maneras iguales de hacer el enunciado de esa ecuación, ¿sí? Acá tenemos, si nosotros lo representamos, dijimos que la interpretación geométrica de el producto el producto escalar de dos vectores, en este caso fx, que sería la componente del vector f, y x, ¿sí?, sería el área bajo esa curva o sobre esa recta en este caso, porque la fuerza acá es constante, ¿eh? La interpretación geométrica sería este rectángulo. Y una expresión sencilla, ¿sí?, va a ser fx, ¿sí?, el producto, digamos, el área de un rectángulo es el producto de la base por la altura, o de la altura por la base. Aquí tenemos la altura es f de x por la base, que es la diferencia de estos dos vectores, que sería la interpretación geométrica. Entonces, en toda representación gráfica, la fuerza versus el desplazamiento, el área bajo la curva representa el trabajo realizado por la fuerza paralela al desplazamiento, ¿sí? Y acá tenemos de vuelta el bloque, ¿sí?, que se mueve, ¿sí?, según la aplicación de la fuerza F, ¿sí?, en la dirección del desplazamiento, ¿sí?, forma un ángulo θ, ¿sí?,
y el desplazamiento delta de x. ¿Sí? Entonces, si el ángulo está, volvemos a repetir un poquito lo que he dicho anteriormente, está comprendido entre 0 y 90 grados, tener el coseno es positivo, entonces el trabajo se llama motor. ¿Sí? Que sería algo así, ¿no es cierto? Como está representado por esta figura. Acá observamos que forma un ángulo que está entre 0 y 90. El trabajo es positivo, ¿sí? El trabajo motor. De otra manera, en la misma situación, ¿sí? Pero tenemos la fuerza acá aplicada hacia arriba y la fuerza esta no va a realizar, esta fuerza en particular no va a realizar el trabajo. ¿Por qué? Porque son perpendiculares y entonces el ángulo es de 90 grados y el coseno del ángulo formado por ambos vectores es igual a 0. Entonces el trabajo es nulo. ¿Sí? Es como que llevar sostenido este objeto que lleva la persona acá y se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Una magnitud delta de x. De la misma manera ahora, en el otro sentido, tenemos una fuerza que si bien el desplazamiento va hacia la derecha, la fuerza en particular, esta fuerza, ¿sí? Tiende a detener el movimiento hacia la derecha. Entonces vamos a decir que el trabajo, si el ángulo es mayor de 90 grados, el coseno de 90 grados es negativo, entonces entonces es un trabajo resistivo, un trabajo negativo, que sería el caso que vamos a ver más adelante. Cuando hay un movimiento en un sentido, la que se va a oponer a ese movimiento va a ser la fuerza de roce que hay entre el bloque y el piso. ¿Sí? Siempre va a haber una fuerza de roce que me va a dar como origen una pérdida, ¿no es cierto?, de trabajo, o sea, una forma de perder energía, que se va a manifestar acá, ¿no es cierto?, en el contacto de ambas superficies como un calentamiento de la superficie. Hay un trabajo térmico que se pierde como consecuencia de la fricción cinética que existe entre ese bloque y el piso. ¿Sí? Podemos tener una fuerza que sea variable en general, ¿sí? Pero tenemos un desplazamiento rectilíneo, o sea, que se desplace según un determinado sentido, ya sea en el delta de x, pero que la fuerza sea variable. Entonces, ¿cómo sería? La representamos acá, hacia la dirección de desplazamiento va a ser sobre esa recta de un bloque a la cual se le aplica inicialmente esta fuerza, ¿sí? Y luego, esa sería la componente según el eje x, y fíjense, va a avanzar solo la diapositiva, cómo va variando el tamaño del vector, indicando con eso que la fuerza es variable. ¿Sí? Llega, ¿sí?, hasta que al final, o sea, como consecuencia de ese bloque lo tenemos situado en este punto. O sea que a lo largo de ese desplazamiento la fuerza F va a ir variando, ¿sí? No va a ser constante a lo largo de ese desplazamiento. Entonces lo que podemos hacer nosotros es sumar por esos tramos en el cual la fuerza mantiene un determinado valor, y vamos a obtener una serie de rectángulos que va a estar dado, en este caso, por ejemplo, la magnitud de la fuerza que ha movido el cuerpo tiene este valor y se ha movido ese desplazamiento. La otra tiene un poquito más bajo, ¿sí?, y ha avanzado otro espacio, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos inducir acá? Podemos inducir, entonces, como dijimos, que el área bajo ese perfil, ¿no es cierto?, de figuras es el trabajo total. Entonces el trabajo de la primera fuerza sería esta altura por esta base, me va a dar el trabajo en ese tramo, y así para los siguientes rectángulos que vemos. Entonces el trabajo total va a ser la suma de la superficie de todos esos rectángulos, ¿sí?, para una fuerza variable. Eso sería en un modo, digamos, intuitivo y sencillo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el trabajo acá está expresado como la sumatoria de cada una de las fuerzas según el eje X, ¿no es cierto?, que es el eje del movimiento, ¿sí?, por
el delta de desplazamiento, o sea, la trayectoria, en este caso trayectoria y desplazamiento coinciden, por el delta de xy. Entonces, la fuerza constante y desplazamiento rectilíneo, entonces si lo podemos interpretar sobre esta figura, ¿sí? El movimiento se sale a derecha de aplicación de una fuerza que es variable. Llegamos a otro concepto, o sea, toda la sumatoria de esos rectángulos que vemos anteriormente. Si esos rectángulos fueran los más pequeños posible, hasta considerarlo infinitesimal, obtenemos el nuevo concepto que es la integral. La integral, ¿no es cierto?, no es nada más que la sumatoria de todos esos pequeños rectángulos, los sumamos, ¿sí? La integral, por decirlo así, es una operación en matemáticas, o en el análisis matemático sería una operación contraria a la derivada. O sea que esa sumatoria la podemos representar por el signo de integral, y así como hay reglas de derivación, también hay reglas de integración que en la medida que ustedes avancen en la carrera, bueno, la tienen que aprender y le va a va a facilitar el cálculo o la resolución de los problemas. Entonces, yo la puedo, en vez de poner la sumatoria, yo puedo poner como la integral entre la posición 1 y la posición 2 de ¿qué? Del vector, el valor de la fuerza por dx, ¿no es cierto?, que serían los pequeños desplazamientos infinitesimales, si consideramos así, por el coseno. Como f es constante y el coseno también es constante, podemos extraer fuera del símbolo de radical y únicamente me queda integral de dx. ¿Y es entre qué límite? Estos se llaman los límites de integración de la posición 1 y 2. O sea, vamos a hacer x2 menos x1. O sea, esto sería la componente f por el coseno de θ, sería la componente según el eje x. Como es constante, extraemos fuera del radical. Y lo otro, delta de x, es delta de x, que sería x2, ¿sí? x2 menos x1, ¿sí? Es la integral más sencilla que se nos puede presentar, ¿sí? Bueno, en general, si tenemos para una fuerza variable, ¿sí?, como el de la figura, vamos a representar acá la componente proyectada, o sea, de la fuerza F sobre el eje X, que va a ser F por el coseno de θ. O sea, si representamos eso, que le aplicamos a una partícula que está en un punto A de coordenadas respecto a los ejes F y el sistema de coordenadas F y X, ¿sí? Y tenemos esta trayectoria, ¿sí? Una trayectoria cualquiera, variable, ¿sí? Y que forma un ángulo θ1, por ejemplo, la fuerza F1, que tiene un valor determinado. En otro punto, por ejemplo, tengo una fuerza F6, qué sé yo, y hasta que llega al punto B, ¿sí? Entonces, cuando se aplica una fuerza en este tramo de delta de x1, vamos a tener acá la dirección de la trayectoria, sería la tangente a la curva en el punto A, sería la trayectoria, o sea, el delta de x1 sería así, y la proyección de f1 sobre ese vector sería una tangente, la proyección de la tangente sobre ese vector de desplazamiento, ¿sí? De la misma manera vamos haciendo por tramos, delta de x1, delta de x2, delta de x3, 4, ¿sí? ¿Sí? Son distintos valores. Observamos que acá la fuerza no solo cambia en magnitud, sino también está cambiando en dirección. Acá tiene F1, tiene esta dirección, F6 tiene esta otra, esta F que está acá ya al final tiene otra dirección, entonces cambia tanto en magnitud como en dirección. Entonces, por lo tanto,
la fuerza va a ser variable. Y así sucesivamente consideramos otro desplazamiento, otro tramo, otro intervalo, ¿sí? De delta de x hasta llegar a, digamos, una posición. Entonces, la componente tangencial, o sea, de f, de cada una de estas f, f1, f2, f3, f4, hasta f10, ¿sí? Es la componente tangencial, porque la vamos a proyectar a la componente de cada una de las fuerzas sobre el vector de desplazamiento. Y esa componente va a estar dada por el f sub i, o sea, la fuerza 1, por el coseno de θ 1, F6 por el coseno de θ 6, y así sucesivamente. Esa sería la fuerza tangencial, ¿sí? Y acá, que no está puesto, para no sobrecargar el dibujo y no se haga más confuso, acá estaría el vector delta de x, estaría así, interpretado así, y acá siempre es tangencial. Entonces, decimos que el trabajo realizado por la fuerza F1 va a ser igual a la fuerza F1 por el coseno de θ 1 y por el delta de x1. Decimos aproximadamente. ¿Por qué? Porque nosotros acá consideramos rectángulo, ¿sí? Eran rectángulos. Y acá, si hacemos rectángulo, ¿no es cierto?, vamos a perder algo de la superficie, ¿sí? Que no vamos a estar considerando, ¿sí? A menos que hagamos, al hacer la sumatoria, hagamos una integral. La integral ya nos da un trabajo más correcto. Mejor dicho, el trabajo ya es correcto, no es que es más correcto. Entonces, si hacemos la interpretación, ¿sí?, como decíamos anteriormente, f en función de x, obteníamos anteriormente esos rectángulos que le llamábamos delta de x, y obteníamos esa superficie. Y acá vemos, ¿no es cierto?, lo que no estaríamos considerando, ¿no es cierto?, acá. Esos espacios en blanco. Entonces, pero si nosotros, en vez de hacer la sumatoria, cuanto más chiquito lo hacemos a esos intervalos, bueno, esto se va a ir cerrando, ¿sí? Entonces, al hacer la integral, esos intervalos incrementales, ¿sí?, se van haciendo infinitesimales, y vamos considerando todos esos espacios y vamos siguiendo en forma continua, ¿no es cierto?, haciendo la sumatoria, ¿sí? Para ello ya usamos, como dijimos anteriormente, el concepto de integral. Entonces, el trabajo W puede obtenerse calculando el área comprendido entre la curva y el eje de las abscisas, que en este caso sería del desplazamiento, ¿sí? O sea, del punto A hasta el punto B. Bueno, ¿sí? Como decíamos recién, en este caso habíamos separado, habíamos considerando 10 intervalos delta de x. Hacemos entonces la sumatoria, va a ser desde el intervalo 1 hasta el intervalo 10, ¿de qué? De la fuerza F1 por el coseno de θ 1 más F2 por el coseno de θ 2 por delta de x2, y así sucesivamente hasta llegar a completar toda esta área, ¿sí? Por eso ponemos en forma aproximada. Si hacemos la integral, ya hablamos de una igualdad, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, acá lo decimos, con el incremento de ese intervalo delta de x, acá hay un error, acá tiene que ser delta de x, cuando el delta de x tiende a 0, ¿sí?, de esta sumatoria, ya estamos presentes frente a una integral, ¿sí? Y si esa fuerza es constante, la extraemos fuera del radical, fuerza del símbolo de integral, y me va a quedar la diferencia entre f por xb menos xa, que sería la expresión ya hacia una integral. Si planteamos una situación en un panorama tridimensional, donde tenemos el observador que está en el origen de las coordenadas x y z, ¿sí?, y tenemos el vector posición RA que me está situando a la partícula A en ese lugar,
que está en la figura, y se produce un desplazamiento, ¿sí? Formando un eje, un ángulo tita, ¿sí? La fuerza, ¿sí? Y realiza esa trayectoria, ¿sí? Esa trayectoria de la curva, esa curva C. La curva C. O sea que el vector A está situado acá, va a tener las componentes según el eje X y Z, ¿sí? Como está marcado acá. Y supongamos que esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza externa es el resultado de un conjunto de fuerzas que actúan sobre la partícula o objeto, ¿sí? Entonces, sería F1, F2 y F3, entonces se hace la composición de esa fuerza de tal forma que esa sumatoria vectorial de esa fuerza me da esa fuerza externa que forma un ángulo tita con la dirección del desplazamiento que observamos que es tangente. Acá observamos que la consideramos tangente a la curva en ese punto, ¿correcto? Acá lo mismo, ¿ves? La consideramos tangente a la curva en el punto A y acá en un punto cualquiera que lo vemos, ¿sí? Entonces vemos la naturaleza aditiva, ¿sí? Del trabajo, porque si podemos sumar las fuerzas externas que van desde A hasta un punto B cualquiera de la curva, ¿sí? Hacemos la sumatoria F1, F2 más F3, que sería la fuerza externa neta, ¿sí? Entonces, nosotros hemos trasladado la partícula o objeto del punto A hasta el punto B, que están caracterizados por los vectores de posición RA y RB, como dijimos en un comienzo, ¿sí? Entonces, tenemos las coordenadas, ¿sí? Son las coordenadas X y Z, que no están puestas, ¿sí? La fuerza externa va a ser igual a la fuerza neta. Esa es la fuerza externa. Hacemos la resultante, va a ser la fuerza neta. Y el trabajo, como dijimos anteriormente, va a ser la integral entre el punto A inicial hasta el punto B de ¿quién? De la fuerza externa, según el cociente incremental de R, que se va a integrar, ¿no es cierto?, a través de las reglas de integración. El producto escalar, o sea, si la fuerza la medimos en newton y la distancia la medimos en metro, esas unidades, ese conjunto de dos unidades, se llama joule, en honor a Joule, ¿sí? Esas son las unidades de trabajo o de energía. Hay otras unidades, pero bueno, en mecánica vamos a utilizar este sistema. Entonces dijimos que el trabajo es una magnitud aditiva. ¿Por qué? Porque si sumábamos la fuerza y lo multiplicábamos por su respectivo desplazamiento, obteníamos el trabajo total. O sea que el trabajo total a lo largo de la trayectoria C de la gráfica de la figura anterior va a ser igual a la sumatoria de cada uno de esos trabajos que contribuyen, parciales, que van a contribuir a la suma y van a dar el trabajo como resultado el trabajo total, ¿sí? Que no es otra cosa que hacer la integral, ¿sí? Trabajo de total o el trabajo de la fuerza neta, ¿eh? Y acá lo volvemos a poner en forma más chiquita, ¿no es cierto? ¿Sí? F sub I, la fuerza F sub I son la sumatoria de la fuerza, que en definitiva hacemos su equivalente como fuerza neta, ¿sí? Hasta el punto B, ¿sí? Y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, esta forma, ¿sí? El trabajo nos conduce a una clasificación de las fuerzas. ¿En qué? En fuerzas que son conservativas, ¿sí? O sea, que yo, por ejemplo, si quiero, digamos, mover esta partícula desde el punto P al punto Q, puedo utilizar esa trayectoria C1, ¿sí? En ese caso, el trabajo que debo realizar o que realice esa fuerza para trasladar desde P hasta Q, según esta trayectoria, sería, como dijimos anteriormente, la integral, ¿sí? Del producto de F por ds, desde P hasta Q. O bien, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer en cualquier otra, puede describir cualquier otra trayectoria, como ser esta, la trayectoria C2. Cuando el resultado es el mismo, tanto si voy de P a Q por la trayectoria C1,
trayectoria C2, si son iguales, entonces decimos que la fuerza es conservativa. ¿Sí? El trabajo no va a depender de la trayectoria seguida para ir de P a Q. ¿Sí? No depende de la trayectoria. ¿Sí? No depende de la trayectoria. Si la fuerza es conservativa. O sea que vale decir, nosotros podemos realizar un cálculo, hacerlo según esta trayectoria y hacer el trabajo según esta otra trayectoria, ¿sí? Y compararlos. Si son iguales, entonces concluimos que la fuerza es conservativa. ¿Sí? Tal es el caso de las fuerzas potenciales, ¿sí? Que están en un campo potencial gravitatorio, por ejemplo, que es el que vamos a ver. Entonces, el trabajo no depende entonces de la trayectoria seguida para ir de P a Q, pero sí depende de las coordenadas de P y Q. Va a depender de esto de P y Q. Es una función de punto en ese caso. Ahora, ¿qué pasaría si el trabajo para ir de P a Q siguiendo estas trayectorias no son iguales? Entonces decimos que la fuerza no es conservativa. Entonces el trabajo sí depende del camino seguido para llegar del cuerpo de P a Q. ¿Sí? Entonces ahí se habla de fuerzas no conservativas. Entonces una fuerza conservativa, para concluir, es cualquier fuerza para la cual el trabajo realizado sobre cualquier entidad física, ya sea partícula o objeto, o cualquier sistema, en una trayectoria cerrada es nulo. O sea, siempre que realice una trayectoria cerrada, sí va a ser nulo. Una fuerza que no cumple con este requisito se llama fuerza no conservativa. ¿Sí? O sea que la trayectoria cerrada es ir de P a Q. Sigo acá, fíjense que seguimos la flecha de la trayectoria, es una trayectoria cerrada. Entonces, expresado en forma matemática, el trabajo desde P a Q a lo largo de C1 más el trabajo de Q a P a lo largo de C2 es igual a 0. Entonces es una fuerza conservativa. Lo podemos poner de otra manera. El trabajo de P, hacemos pasaje de término, pasaría con signo negativo. ¿Sí? Entonces con el desplazamiento, bueno, pero como el desplazamiento de Q a P es de signo opuesto al desplazamiento de P a Q, podemos poner también de la siguiente manera. Observemos acá que el trabajo de P a Q a lo largo de C1 es igual al trabajo de P a Q, o sea, a lo largo de C2. O sea, hemos cambiado el sentido acá, que es lo que decíamos acá. Hemos cambiado el sentido, pero hemos cambiado acá en el subíndice, hemos cambiado el orden. Entonces, también lo podemos decir de otra manera. ¿Sí? ¿Ven? Esto sería esto. Así, ahí. Podemos decirlo de otra manera. Si la fuerza es conservativa, el trabajo realizado sobre un sistema físico solo depende de los estados inicial y final. Es decir, es independiente del trayecto seguido para llevarlo a cabo. Entonces se trata de que el trabajo realizado por esa fuerza es una fuerza conservativa. Ahora tenemos también los distintos tipos de energía. ¿Sí? Existen distintos tipos de energía. ¿Sí? Dado que el trabajo es una de las formas de energía, ¿sí? Tenemos la energía eléctrica, otro tipo de energía, la térmica, energía nuclear, la energía luminosa, la energía química, pero lo que a nosotros nos va a interesar es en mecánica es la energía cinética y la energía potencial. ¿Sí? Bueno, ¿qué relación hay? Por ejemplo, ¿cómo podemos realizar el trabajo con lo que vamos a dar en llamar energía cinética? Entonces imaginemos entonces que tiramos de una caja con una fuerza externa constante y forma un ángulo θ con la dirección del desplazamiento. Y se opone al movimiento una fuerza de roce. ¿Sí? O sea, acá lo observamos, la fuerza externa va en la dirección del desplazamiento, ¿sí? Forma un ángulo θ, ¿sí? Descomponemos la fuerza externa según el eje X, según el eje Y,
Y también otra fuerza, hacemos el diagrama del cuerpo libre de ese cuerpo, tenemos la fuerza P, que en este caso no va a realizar trabajo porque va a formar un ángulo de 90 grados, tampoco la fuerza F, la componente según el eje Y, no va a realizar trabajo. La que va a realizar trabajo va a ser esta componente según el eje X. Y también habíamos dicho que hay, la normal tampoco va a realizar trabajo porque es perpendicular. Y la fuerza de roce, que sí, si bien está, la ponemos ahí para formar un conjunto de fuerzas concurrentes, pero en realidad la fuerza de roce está aplicada acá en el contacto que existe entre el cuerpo y la superficie de apoyo. ¿Sí? Entonces es una fuerza que existe y siempre va a ir en dirección contraria al movimiento. El movimiento es hacia la derecha, la fuerza de roce va de fuerza de roce cinético va a ir hacia a la izquierda en este caso, siempre contraria al movimiento. Entonces esa fuerza va a ser un trabajo resistivo que se manifiesta como una pérdida de energía, ¿sí? Sí, se la puede manifestar ya sea por diferencia o bien si se conoce la fuerza de roce. Entonces, como consecuencia de lo mismo, la caja va a experimentar una aceleración, ¿sí? La fuerza neta va a ser igual a la componente de F según el eje X, que es F de X, menos la fuerza de roce, va a ser masa por aceleración según el eje X. Las otras componentes, ¿sí? En el eje Y no hay aceleración. Si en las componentes tengo N, la componente F de Y y P. Esas no realizan trabajo. Entonces, como el desplazamiento procede sobre el eje X, nosotros tenemos el trabajo total, en la sumatoria de toda la fuerza, que va a ser la fuerza neta, por el delta de X, ¿sí? O sea, tenemos así, si la tenemos desplegada, según la ecuación anterior, o sea que la fuerza neta va a ser F de X menos la fuerza de roce, que multiplica a esta diferencia que representa al vector de desplazamiento, ¿sí? Y esto va a ser F menos Fr, es masa por aceleración según el eje X, ya estamos obviando el subíndice, ¿sí? Bueno, lo que debemos recurrir ahora a los conocimientos que tenemos de las unidades anteriores, cuando tratamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Tenemos las ecuaciones paramétricas de la posición y la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Recordando, ¿sí? Estas expresiones anteriores, x menos x0, tienen que ver un poquito, rever la parte anterior, era igual al producto de esto que está entre paréntesis por el tiempo, ¿sí? Si era la ecuación de una parábola, ¿sí? Si ustedes la ven acá. Y a su vez la aceleración era igual a la diferencia de velocidades con respecto al tiempo. O sea, una velocidad para un tiempo t cualquiera menos la velocidad inicial sobre el tiempo t, ¿sí? El trabajo total, si hacemos el reemplazo, ¿sí? Esto es masa por aceleración, la aceleración es esto, y el delta de X, que sería esto, ¿sí? Delta de X, esto, que sería esto, lo reemplazamos y empezamos a operar. Matemáticamente simplificamos este t con este otro t, este t que está fuera del corchete con este otro que está afuera, y obtenemos ese resultado, ¿sí? Ordenando un poquito esto, trabajándolo en forma matemáticamente, vamos a llegar a esto, que el trabajo total es un medio de la masa, son tres factores, un medio por m y por estos dos paréntesis, y fíjense que acá esto es una diferencia de cuadrado, ¿sí? Producto de la suma por la diferencia de la base, que no es nada más y nada menos que la diferencia de cuadrado. Si la desplegamos, me queda estos dos sumando. A cada término, ese término, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, le llamamos energía cinética. En este caso, este término sería la energía cinética para un tiempo t cualquiera, y este término, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, es la energía cinética inicial que tenía el sistema, ¿sí? Entonces, el teorema, como decíamos, a la expresión esa, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la llamamos energía cinética, que la representamos con la letra E y el subíndice C. En algunos libros le ponen la letra K para ir simplificando y no tener que poner tanto subíndice. O sea, cualquiera de las dos
nomenclatura es válida, mientras ustedes siempre mantengan la denominación. Entonces, con esto decimos que el trabajo realizado se ha invertido en modificar el estado de energía cinética o la energía cinética del sistema, ¿sí? O sea que acá ha aumentado, ¿no es cierto?, la energía cinética desde el punto inicial hasta el punto, un punto para un tiempo cualquiera, por la acción de una fuerza, ¿sí? O sea que el W total, ¿sí?, que es igual, que ya vimos que es el producto de la fuerza por el desplazamiento, se traduce en incrementar el estado de energía cinética del sistema. Entonces, el trabajo efectuado por todas las fuerzas, ¿sí?, que sería la fuerza resultante o la fuerza neta, es igual al cambio producido en la energía cinética del sistema. Es un cambio. Recordemos que todo cambio se representa con la letra griega delta mayúscula, ¿no es cierto?, y siempre implica la diferencia entre un estado final menos un estado inicial, ¿sí? Si ese cambio es positivo, significa que la propiedad ha aumentado. Si ese cambio resulta negativo, significa que la propiedad, en este caso la energía cinética, ha disminuido. Este teorema es válido aún cuando la fuerza que estamos tratando, la fuerza resultante, sea variable. El efecto entonces del trabajo efectuado por la fuerza resultante, ¿sí?, o sea, el trabajo total, es producir un cambio de la energía cinética del sistema. O sea, el trabajo total, que es igual al trabajo de la fuerza neta, se traduce en el cambio de la energía cinética, ¿sí? Fíjense que acá esa fuerza neta, dentro de esa fuerza neta puede estar cualquier fuerza que tienda a movilizar al sistema, y también puede estar otra fuerza que lo trate de detener o disminuir el movimiento del sistema hacia una determinada dirección, que sería el caso de la fuerza de roce, ¿sí? Ahí está contenida todo tipo de fuerza. La que no está contenida acá es la fuerza gravitatoria, ¿sí? O sea, cualquier fuerza externa que venga que tenga como origen el entorno, ¿sí? Y la fuerza de roce están incluidas ahí. Entonces, cuando se realiza trabajo sobre el sistema, el único cambio que se produce en el sistema es el de la rapidez, o sea, de la velocidad, porque la masa no cambia. O sea que el término de energía cinética en sí, un medio de la masa por la velocidad cuadrada, siempre va a ser un término positivo en forma individual. Entonces, volviendo. Entonces, cuando se realiza trabajo sobre un sistema y el único cambio que se produce en el sistema es el de su rapidez, el trabajo realizado por la fuerza neta es igual al cambio de su energía cinética, ¿sí? Ahí está. Ahora tenemos otro tipo de energía, que es la energía potencial. La energía potencial es la capacidad de un cuerpo para realizar trabajo en base a la ubicación del mismo, o sea, de ese cuerpo en un campo de fuerzas conservativas, ¿sí? La energía potencial. Entonces, si una fuerza es conservativa, el trabajo asociado se puede escribir como la variación de la energía potencial, que podemos llamarlo como con el símbolo delta de P potencial, o bien delta de U, que está asociado a esa fuerza, ¿sí? Y se la interpreta, si tenemos el movimiento o el estudio en un entorno tridimensional, tenemos fuerza según el eje X, Y y Z, y hacemos la integral. Entonces, ese cambio de ese conjunto de fuerza interpretamos como la variación de la energía potencial, ¿sí? Le ponemos un signo negativo, pero, o sea, tenemos la energía potencial inicial menos la energía potencial final. O bien, si lo queremos poner tal cual significa el significado físico de delta, lo podemos poner como energía potencial final menos energía potencial inicial, con el signo ya positivo acá, ¿sí? O sea, por conveniencia nosotros le asignamos el signo negativo, que sería el que está acá, ¿eh? Bueno, ya cuando veamos la demostración
cómo la podemos cuantificar a la energía potencial, se nos va a aclarar un poquito el panorama. Entonces, supongamos acá tenemos un sistema de ejes coordenados en las 3 dimensiones, ¿sí? Y tenemos una partícula m de masa m en una posición inicial I0, Z0, X0, ¿sí? ¿Sí? Donde acá lo que nos interesa sobremanera es la coordenada I, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esa partícula, ¿sí? Hacemos que se traslade según esta trayectoria hasta un determinado punto, ¿sí? Que tiene estas otras coordenadas, o sea, tiene las coordenadas IF, XF y ZF, ¿sí? ¿Sí? Que consideramos, esta es la posición final, va desde acá, desde la posición inicial hasta la posición final. La fuerza que actúa sería la fuerza externa, como dijimos, puede ser el resultado de un conjunto de fuerzas que en definitiva constituyen la fuerza neta externa. La separamos, supongamos que haya roce, que haya una fuerza de roce que va a ir, dijimos, en contrario al desplazamiento, que en este caso es un desplazamiento infinitesimal de L, ¿sí? Y el peso P de la partícula, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá observamos que este es el desplazamiento, el ángulo que forma la fuerza externa con dl sería esto que lo estoy marcando acá con el puntero luminoso. El ángulo que forma la fuerza de roce con dl sería un ángulo de 180, y el ángulo que forma la fuerza P con dl sería este otro ángulo. Entonces esta es una visión previa, ¿sí?, de cómo vamos a hacer la demostración. Entonces, habíamos dicho que el trabajo neto, como es una propiedad aditiva, podemos hacer en forma separada el trabajo, cuál es la contribución al trabajo neto de la fuerza externa, ¿sí? Cuál es la contribución al trabajo neto de la fuerza de roce y cuál es la contribución al trabajo neto de la fuerza peso, o sea, de la fuerza gravitatoria. Entonces, ese sería el trabajo que vamos a ver ahora, cómo que se traduce en una energía potencial. Bueno, entonces ahora veamos, para hacerlo más simplificado, no trabajemos, si bien ahora en un ámbito tridimensional, sino lo hagamos en forma bidimensional. Entonces tenemos la partícula M, ¿sí? ¿Sí? Que está una partícula que está en una posición inicial, a una altura I0, ¿sí? Se mueve hacia esta otra posición, según como está allá, y volvemos a tener en forma más resumida esto, como es el esquema que me representa la situación física. Bueno, esta sería la posición final, y como habíamos dicho, acá no hay movimiento según el eje X, según el eje Y, ¿sí? Bueno, entonces nos va a quedar directamente la integral entre la posición inicial y la posición final. Y habíamos dicho, como es negativo, ¿sí? La tomamos el signo negativo por conveniencia, ¿sí? Y eso le llamábamos energía potencial gravitatoria. Bueno, entonces energía potencial gravitatoria, ¿sí? Le cambiábamos el signo, o sea, podríamos haber puesto mg por if menos i0, o tal como está puesto acá, pero ponemos el signo negativo. ¿Cómo sería la demostración? ¿Sí? El trabajo de la fuerza de gravedad. Entonces aquí tenemos la partícula m en la posición 1 de coordenada I1. Me interesa esa. Solamente estamos viendo la fuerza gravitatoria, ¿sí? Nada más. O sea, vamos a considerar según el eje Y. Entonces, actúa la fuerza peso. Nada más nos vamos a hilar, nos vamos a circunscribir
a la fuerza peso. No vamos a considerar la fuerza externa ni la fuerza de roce. Estamos considerando la fuerza peso. Entonces, la partícula M desde la posición 1, que tiene coordenadas I1, la vamos a llevar según esta trayectoria, por la acción de la fuerza peso, hasta esta otra posición que ya va a aparecer luego. Entonces hacemos la composición de la fuerza. Observemos que el vector que forma dl, o sea el desplazamiento, con p, que es el peso de la partícula, es un ángulo θ. Y la proyección, ¿no es cierto? Como nosotros hacíamos la proyección, en este caso hacemos la proyección de dl sobre la dirección del peso, sería de I, ¿sí? ¿Sí? Y el ángulo es, el ángulo le llamamos phi. Bueno, llegamos hasta la posición 2, que tiene esta coordenada, I2, ¿sí? De tal manera que si queremos ver el desplazamiento neto sería I2 menos I1, ¿sí? Que sería H. O sea, I2 menos I1 sería H. Bueno. Entonces, si apelamos a nuestro conocimiento de trigonometría, podemos hacer lo siguiente. Definimos el trabajo de la fuerza P para ir desde 1 hasta 2 como resolver la integral que va desde el punto 1 hasta el punto 2 de la fuerza del vector P por dl y por el coseno de θ. Como P es m por g, ¿sí? Me queda coseno de θ por dl. Ahora veamos qué es lo que es dI. dI, ¿no es cierto?, va a ser igual a coseno de phi por dl. O sea, sería la descomposición trigonométrica, porque se forma un triángulo rectángulo acá. Entonces, de tal forma que el dI va a ser igual a coseno de phi por dl. Y phi, ¿sí?, va a ser igual a pi, o sea, a los 180 grados, menos θ. Como yo debo averiguar el coseno de phi, ¿sí?, va a ser igual al coseno de pi menos θ. Entonces acá, ¿qué tenemos? Recordar, ¿no es cierto?, del secundario, ¿sí?, a que es igual el coseno de la diferencia de dos ángulos. Recordando, el coseno de la diferencia de dos ángulos es la siguiente ecuación, ¿sí? Coseno de pi, en este caso pi y θ, coseno de pi por el coseno de θ más seno de pi por el seno de θ. Me va a resultar que es igual a menos coseno de θ. ¿Por qué? Porque el seno de pi, ¿sí?, es de 180, el seno es 0, ¿sí? Y acá el coseno de 180, el coseno de pi es menos 1, entonces me queda directamente menos coseno de θ. Entonces, si reemplazamos adecuadamente, entonces de I igual a coseno de phi, ¿sí? Y el coseno de phi, ¿sí?, es igual a menos coseno de θ, ¿sí? ¿Sí? Phi es esto. Entonces hacemos los reemplazos correspondientes y me queda que el trabajo de la fuerza peso para llevar la partícula desde la posición 1 hasta la posición 2 va a estar dado por esto. Entonces me queda menos mg, ¿ve? ¿Se dan cuenta el menos? Ahí está, haciendo la diferencia I2 menos I1, ¿correcto? Sería el trabajo, ¿sí?, que no es nada más y nada menos que que le llamamos energía potencial. Volvamos un poquito. Ahí está. Bueno, eso sería si va en ascenso la partícula. Ahora, ¿qué pasa si la partícula viene de 2, o sea, viene en descenso, de la posición 2, la partícula que tiene una coordenada I2, sigue la trayectoria, ¿sí?, la misma trayectoria, ¿sí?, nada más que en bajada, digamos así. Y acá, ¿qué vamos a tener? Lo mismo, la fuerza P, pero observemos que el vector de desplazamiento, fíjese que ahora van a formar este ángulo, el ángulo θ, con la dirección acá. Entonces acá construimos el triángulo, ese triángulo rectángulo, ¿sí?, que en el caso de este pedacito, ¿sí?, este sector, le vamos a llamar DI, ¿sí? Vamos siguiendo la construcción, ¿no es cierto? Entonces,
viene de 2 hasta la posición 1, que tiene la coordenada I1. Entonces lo mismo, acá la diferencia sigue siendo H, ¿sí? La diferencia de altura. Bueno, de la misma manera, como hicimos en el caso anterior, o sea, el trabajo desde 2 hasta 1. Volvemos a poner la misma expresión, el trabajo de la fuerza P por el vector de desplazamiento de él y por el coseno que forma esos dos vectores. Va a ser P igual a M por G por el coseno de θ por dl. Y entonces entramos ahora a considerar lo mismo que hicimos recién. Entonces de I, ¿no es cierto? Que sería este segmento, y va a ser el coseno de phi, ¿sí? Por dl. Entonces va de la fuerza, el trabajo de la fuerza P de 2 a 1 va a estar dado por esta magnitud. Si lo reemplazamos, ¿sí? Fíjense que el trabajo para ir desde 1 a 2 es igual a menos el trabajo para ir desde 2 a 1, que es lo que obteníamos hace rato, ¿eh? Era el sentido contrario, ¿eh? O sea, menos, ¿sí? Si hacemos el artificio acá, esto, ¿eh? Acá lo hemos cambiado de orden, que hemos puesto el signo menos este y 1 menos I2. Y acá fíjense, I1 menos I2. Si esto sería para ir desde 1 a 2 y esto para ir desde 2 a 1, ¿sí? Lo mismo. Si esto lo pasamos para acá, esto es lo mismo que esto, va a pasar sumando, o sea que la sumatoria va a ser igual a 0. La sumatoria va a ser igual a 0. O sea que ese trabajo es una fuerza conservativa, ¿no es cierto? Porque el trabajo es el mismo, de ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿sí? Y el trabajo de la fuerza de la fuerza P es menos la masa por G por H. Bueno, supongamos una bola que viene, que está en caída libre, que va a llegar hasta esta superficie, acá horizontal, ¿sí? Que está a una de altura H, de la cual la soltamos, la mano la suelta la bola, en una posición inicial, ¿no es cierto? Tiene una altura H, la energía potencial va a ser mg por H, y como está sostenida, la energía cinética, que en este caso ya la ponemos con la letra K, va a ser igual a 0, porque no está en movimiento. Entonces en el momento que la suelta, ¿sí? En el momento que la suelta llega a una posición tal como esta, la posición I, y va a tener una velocidad F que le llamamos, ¿sí? O B, ¿sí? Que va a tener esas características. I va a ser igual a IF, por lo tanto la energía potencial va a ser igual a M por G por I, y la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y en este punto, o sea, estoy en una posición intermedia, y cuando llegue en este punto, observemos que I va a ser igual a 0, por lo tanto la energía potencial final va a ser igual a 0, y la energía final va a ser máxima. O sea, lo que a medida que va cayendo la bola, va perdiendo energía potencial y va ganando energía cinética. Si nosotros graficamos la energía potencial en función de I, ¿sí? Como es tenemos una ecuación de una recta, mg por I, ¿sí? Entonces, en la posición inicial, ¿sí? Tengo la energía potencial máxima, ¿sí? Y la energía cinética es 0, porque la velocidad es 0. Entonces, a medida que va disminuyendo, en una posición intermedia, ¿sí? Como esta que está acá, tenemos este valor de la energía potencial y el resto es la energía cinética, ¿sí? Está claro. Entonces, a medida que va descendiendo, ¿sí? La energía, cuando llega en este punto, la energía potencial final va a ser 0 y la energía cinética va a ser máxima. Sería la interpretación. O sea que observamos que la energía se conserva, ¿sí? Es una fuerza conservativa la energía potencial. Otra forma de energía potencial es el trabajo elástico, ¿sí?
ejercido por un resorte o muelle o una cualquier material de naturaleza elástica en la que se restituya su posición inicial una vez que se estira. Entonces, supongamos el muelle resorte actúa en la dirección del eje X, con lo que habrá que realizar una fuerza igual y de sentido contrario a la fuerza elástica para estirar el muelle. Eso ya lo vimos en estática y en dinámica, ¿sí? Cuando vimos la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, si tenemos acá un resorte que inicialmente está en una posición x0 en el punto P, y estiramos ese resorte hasta una posición, una distancia de un desplazamiento delta de x hasta un punto P, hasta un punto X, perdón, y una posición X, ¿sí? Entonces se genera, ¿no es cierto? O sea, como consecuencia de la naturaleza del elástico, una fuerza elástica en el sentido contrario, ¿sí? Que es la fuerza elástica, ¿sí? Que tiende a restituir la posición inicial. Entonces, recordando la ley de Hooke, entonces la fuerza elástica era igual a K por X. Esta fuerza depende de X, no es constante, ¿sí? Y que acá lo estamos viendo. Entonces, tenemos un ejemplo de trabajo realizado por una fuerza una fuerza variable. Entonces, si reemplazamos, ¿sí? Esto FK por X, entonces, y si hacemos los cocientes ya sea incrementales o diferenciales o infinitesimales, podemos tener una ecuación, fíjese, de segundo grado, ¿sí? Un medio de K por el cociente incremental de X, o bien si hacemos un cociente, tomamos intervalos infinitesimales, podemos poner de X cuadrado. Si representamos F en ordenada e I en la abscisa, podemos comprobar que W, como siempre, es el área que está por debajo, o sea que está confinada por debajo de los dos ejes coordenados F y delta de X. En este caso es un triángulo, ¿sí? Y la superficie de un triángulo es igual a un medio de la base por la altura, un medio de la base por la altura, ¿sí? Y eso me va a dar, perdón, ¿sí? Un medio base por altura, o sea, la base delta de X por la altura máxima, ¿sí? Que serían las dimensiones de este triángulo rectángulo, y la superficie va a ser un medio de la base por la altura, ¿sí? Esa sería la interpretación y sería una fuerza variable, que varía según es una variable según la ecuación de una recta, ¿sí? Sería lo más sencillo que podemos ver por ahora. Entonces, acá lo vemos en forma un poquito más animada, ¿sí? El resorte, el cuerpo que está sujeto a este muro a través de un resorte en una posición inicial y que se lo estira, ¿sí? Hasta una posición X final, ¿sí? Y si hacemos la integral, ¿sí? Como K es constante, K sale fuera del símbolo de la integral, y la integral me va a quedar integral de X por dx, y al resolver, ustedes ya van a ver más adelante la regla de integración. Cuando integra y hace la integral de X por dx, va a ser que es igual a un medio de X cuadrado, ¿sí? Entre los límites inicial y final, y me resulta esta, que sería la ecuación. Esta sería la ecuación de una parábola, ¿no es cierto? Si voy a graficar la energía potencial en función de X, me va a resultar una parábola, ¿eh? Así como veíamos que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, acá la energía potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado, ¿eh? Si la representamos, ¿sí? Representamos la energía, ¿sí? Elástica en función de X, tenemos los valores más y menos, o sea, que más adelante le vamos a llamar amplitud, ¿sí? A la posición máxima y la posición mínima, menos X más X respecto de un centro, ¿sí? de la parábola,
Sí, acá el valor máximo de la energía que puede tomar va a estar entre esos dos valores. Todo va a depender de cuánto se estire, ¿no es cierto? Porque si se va más allá, bueno, el valor de la energía va a estar situado en esta horizontal. ¿Eh? Si tenemos ahí, sería para x0, acá sería para xm cuando vuelve el resorte, esto cuando se estira el resorte, ¿sí? Y lo otro sería cuando vuelve. Y este sería el valor máximo, ¿sí?, de la energía potencial. Si el valor máximo estuviese por acá, ¿no es cierto? Entonces el valor de la energía potencial sería acá, esta paralela. ¿Eh? Esa sería la interpretación. Bueno, como dijimos anteriormente, vamos a considerar la energía perdida, ¿no es cierto?, digamos en un cuerpo que se mueve según una determinada dirección, ¿sí? Acá no le hagamos caso a todo esto, si simplemente nos centremos en determinar el trabajo de la fuerza de roce. Acá el delta de R apunta, está orientado hacia la derecha y la fuerza de roce está orientado hacia la izquierda, ¿sí? El ángulo tita, ¿no es cierto?, en este caso va a ser de 180 grados, ¿sí? Y eso se da cuando la superficie es rugosa, ¿sí? Entonces, la fuerza de roce va a ser, acordemos que la fuerza de roce era el coeficiente, ¿sí?, el coeficiente de roce, ¿sí?, por el peso en este caso, ¿sí?, mu por n. ¿Se acuerdan que era mu por n? Y n era n era igual a p. Entonces igual a es mu por el peso, que es m por g, por el coseno de tita y por delta de r. ¿Sí? O sea, fíjense que tiene acá el signo negativo. Eso me está diciendo que es un trabajo resistivo, un trabajo que va que se traduce como una pérdida de energía, que la podemos cuantificar si conocemos el coeficiente de Rosse y conocemos los otros valores. Si no, se lo puede obtener por diferencia, ¿sí?, cuando veamos el principio de conservación de la energía. Entonces, la energía perdida la consideramos, la tomamos así como el valor absoluto de la fuerza, del trabajo de la fuerza de Rosse. Bien, entonces ahora vamos a ver el principio de conservación de la energía. En este caso vamos a definir ahora qué es lo que es la energía mecánica. La energía mecánica la definimos como la suma de la energía cinética y energía potencial, ¿sí? Se define así, o sea que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más m por g por h. Esa sería la energía mecánica. El principio de la conservación de la energía mecánica, ¿qué me dice? Si no se aplica ninguna fuerza exterior y no hay rozamiento, la energía mecánica se conserva, ¿sí? Eso significa que ahora, si hay rozamiento, nosotros si hacemos pasaje de término, energía mecánica final menos energía mecánica inicial, si es igual a cero, ¿no es cierto?, no hay rozamiento. Y si esa diferencia no es igual a cero, es distinta de cero, significa que ese término que hace que esa igualdad no sea igual a cero, me está cuantificando el valor de la energía que se pierde por fricción. El teorema del trabajo y de la energía mecánica, ¿sí? Habíamos dicho que el trabajo de la fuerza resultante me daba el trabajo total. El trabajo de la fuerza resultante, ¿cómo lo podríamos interpretar? Como el trabajo de aquellas fuerzas que son conservativas, ¿no es cierto?, como vimos la energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, como ser la fuerza de Rosse. Todas esas fuerzas se traducen o conllevan a modificar el estado de energía cinética del sistema, ¿sí? Como sabemos, el trabajo de una fuerza conservativa como la energía potencial lo poníamos de esta manera. Entonces, ¿qué decimos? Sería así, que el trabajo de la fuerza conservativa es igual a la variación de la energía potencial. Hacemos el correspondiente pasaje de término, que me dice que el trabajo de la fuerza no conservativa va a ser igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial.
Si no existe fuerza conservativa, esta suma es igual a 0. ¿Sí? Si existen fuerzas conservativas, no conservativas, como son las fuerzas de roce, fuerza viscosa, u otro tipo de fuerza que se oponga al movimiento, entonces esta suma va a ser distinta de 0. Entonces este término, esto K más U, le llamamos energía mecánica. O sea que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Si aplicamos el delta a ambos miembros, delta de E más delta de Q más delta de K más delta de U. Entonces, el trabajo realizado por fuerzas no conservativas es igual al cambio de la energía mecánica total. Dicho de esta manera, entonces es la misma. La conservación de la energía mecánica. Acabamos de decir entonces que el trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica. Ahora, volvemos a insistir, si el trabajo de la fuerza conservativa es igual a 0, la energía mecánica se conserva. O sea, no hay variación de la energía mecánica. ¿Qué significa? Que la energía mecánica al final es igual a la energía mecánica al inicio del proceso. La energía mecánica se conserva, entonces, si el trabajo de la fuerza no conservativa se anula. Entonces, como dijimos, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. O sea, la energía cinética inicial más la energía potencial inicial debe ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. O lo que es lo mismo, el delta de Q, delta de K igual a menos delta de U. Fuerzas conservativas y no conservativas. Si el efecto de las fuerzas que actúan sobre el sistema no modifican la energía mecánica, o sea, entonces ¿qué decimos? Que las fuerzas son conservativas. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria. Si el efecto de la fuerza que actúa sobre el sistema modifica la energía mecánica, entonces existe al menos una fuerza que es no conservativa. Entonces, en este caso, la variación de la energía mecánica va a ser igual al trabajo de esa fuerza no conservativa. ¿Sí? La idea en la exposición trato de ser reiterativo para que quede bien grabado, para que queden bien grabados los conceptos. De todas maneras, ustedes van a tener la oportunidad de ver y rever el video tantas veces y en el momento que ustedes quieran. Conservación de la energía por un cuerpo en caída libre. Entonces, si está en caída libre, ¿no es cierto? No tenemos tenemos la energía cinética, como veíamos la bola que largábamos anteriormente, la energía cinética inicial más la energía potencial inicial tendrá que ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final, dado que no media ninguna fuerza de por medio. Es decir, simplemente se deja caer un cuerpo desde una altura predeterminada, ¿sí? Entonces, la conservación, por ejemplo, de la energía de un resorte de la misma manera. Lo único que hacemos es sustituir el término de energía potencial gravitatoria con el término de energía potencial elástica. Que no quiere decir que no estén presentes las dos, ¿cierto? Porque podemos tener un resorte que actúe sobre un sistema, sobre un cuerpo, que esté sobre un plano inclinado y esté un resorte. Entonces son situaciones problemáticas que a usted se le va a presentar cuando se le dé el trabajo práctico correspondiente a esta unidad. O sea que no solo en físicas vamos a ver por ahora estos términos, o sea, la energía cinética, la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica, y en un futuro, ¿no es cierto?, cuando nos toque lleguemos al tema de dinámica del cuerpo rígido, vamos a tener la energía que está asociada al movimiento de rotación de los cuerpos, ¿sí? Pero ya va a llegar su momento, y cuando llegue ese momento también podemos incorporar a
al principio de conservación de la energía correspondiente a ese proceso de rotación. Bueno, el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria depende solamente de las coordenadas de posición inicial y final. ¿Sí? Entonces, el trabajo realizado por las fuerzas gravitatorias depende solamente de las coordenadas de posición inicial y final y no de la trayectoria o de la velocidad con que es recorrida. ¿Sí? Eso ya lo vimos. ¿Sí? Por el teorema de la conservación de energía, el trabajo efectuado por toda la fuerza, que sería la fuerza resultante, o que es lo mismo que el trabajo total, es igual al cambio de la energía cinética de la partícula. ¿Sí? Aquí tenemos el trabajo de la fuerza externa más el trabajo de la fuerza gravitatoria, ¿sí? Es igual a, siempre se traduce al cambio de la energía cinética. ¿Sí? Vuelvo a insistir que podemos poner, hacer la notación con una E y su índice C o bien con la letra K, como ustedes prefieran. ¿Sí? Yo lo pongo de las dos maneras, ¿por qué? Porque si ustedes llegan a consultar algún libro, en el libro pueden tener de las dos formas. Entonces, para que se habitúen de las dos maneras. Entonces, acá la fuerza externa, dentro de esa fuerza externa puede estar incluida una fuerza no conservativa como es la fuerza de roce. Entonces, yo puedo calcularla por separado a cada una de ellas y hacer la sumatoria y obtener el cambio de la energía cinética. Si hay varias maneras de resolver un problema. De todas maneras, llegada a la instancia de la resolución de los problemas, se le va a aclarar el concepto. Entonces, el trabajo de la fuerza, recordemos, lo que era la energía potencial gravitatoria, o sea, debido al peso, que está dada por esto, ¿sí? Entonces, fíjense, el trabajo de la fuerza externa es variación de la energía potencial más la variación de la energía cinética. Puesto de otra manera, para que les sea más familiar, o bien, si lo queremos poner, si hacemos, si desdoblamos cada uno de estos términos, fíjense que acá tenemos la energía potencial final más la energía cinética final, que no es nada más y nada menos que la energía mecánica final, menos la energía mecánica inicial. ¿Sí? Energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, y sería la variación de la energía mecánica. Ese sería el principio de conservación de la energía. Muy bien, una cosa, como dijimos anteriormente, el trabajo y la otra es la potencia. ¿Sí? La potencia es una medida de la capacidad de realizar el trabajo, porque yo puedo realizar un mismo trabajo con distintas máquinas. Lo que va a estar en el medio de estas dos cuestiones va a ser el tiempo con que lleven o que se lleve a cabo un determinado trabajo. ¿Sí? O sea, si una máquina realiza el mismo, si dos máquinas realizan el mismo trabajo y una la realiza en el menor tiempo posible, entonces diremos que tiene mayor potencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, resulta interesante entonces no solo conocer la energía que se intercambia con el sistema, sino también la rapidez con la que se intercambia esa energía o se realiza trabajo. ¿Sí? Entonces, la potencia no es otra cosa que el trabajo dividido en la unidad de tiempo, o sea, el tiempo que nos lleva a realizar el trabajo, en términos de cocientes de un cociente incremental o de un cociente infinitesimal. ¿Sí? Entonces, potencia media, potencia instantánea. ¿Sí? Si la fuerza es constante, recordemos que trabajo es fuerza por distancia, fíjense, fuerza por dr sobre t, y dr sobre t es velocidad. O sea que va a depender de la velocidad con que esa fuerza realice ese trabajo. Entonces, si lo realiza más rápido, tiene mayor potencia. ¿Sí? La unidad de potencia es el watt. El watt es el joule, o sea, si medimos watt, no de trabajo, sino es trabajo, la W. La W se refiere acá a la unidad, es el watt, no trabajo, ¿sí? Y es un joule, que sí, el joule es la unidad de trabajo, y ese segundo es la unidad de tiempo, ¿sí? Si el trabajo está expresado en joule y el tiempo en segundo, la unidad de la potencia es el watt. En el sistema inglés la unidad es el caballo
de vapor o horsepower, que es un HP que equivale a 746 watts. Podemos definir entonces si el tiempo lo medimos en horas, ¿no es cierto? Si el tiempo lo medimos en horas, podemos definir una nueva unidad de energía en función de la potencia, kilowatt hora, que es el que nosotros estamos habituados a leer la factura de la luz, por ejemplo. Entonces un kilowatt hora es 3,6 por 10 a la sexta joule. El 10 a la sexta es del orden del millón, ¿no es cierto? Bueno, con eso terminaríamos, pero para no quedarnos cortos vamos a hacer un resumen, ¿sí? Recordando lo que eran fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas, si hacemos una recapitulación, consideramos la gravitacional, la elástica, una fuerza eléctrica, ¿sí? Que actúan a distancia, ¿sí? La gravitacional y la eléctrica, o sea, que son fuerzas que actúan a distancia. No producen, esas fuerzas conservativas no producen la variación de la energía mecánica. O sea que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica inicial. Esas fuerzas conservativas son las fuerzas de gravedad que dan origen a la energía potencial gravitatoria, y la fuerza elástica que dan lugar a la energía potencial elástica, que son ecuaciones que ya la vimos. Y aquellas fuerzas que no son conservativas producen variación de energía mecánica. O sea que la diferencia entre la energía mecánica final y la energía mecánica inicial no va a ser igual a cero, sino que va a tener un cierto valor, que va a ser una interpretación del trabajo perdido, ¿sí? o el trabajo disipado. ¿Cuáles son esas fuerzas? Son fuerzas de rozamiento, fuerza de viscosidad, resistencia del aire, tensión de una cuerda, o el empujón o el jalón de un objeto. Que sería la fuerza no conservativa. El teorema del trabajo, habíamos visto que el trabajo total era igual al trabajo de la fuerza resultante, le llamábamos trabajo neto, y era igual al trabajo de la fuerza conservativa y la no conservativa. Y eso se traducía en producir la modificación de la energía cinética del sistema. ¿Sí? El trabajo de la fuerza conservativa lo manifestábamos con el delta de U menos el delta de U, que representaba la energía potencial, ¿sí? Ya sea elástica o gravitatoria. Entonces las fuerzas no conservativas, ¿sí? Va a estar dada por esta expresión, la variación de la energía cinética más el delta de U, ¿sí? Que sería esto, la que si hacemos el pasaje de término, ¿sí? ¿Sí? Si representamos fuerza no fuerza conservativa, hacemos el reemplazo. Si el delta de U, como es esto, entonces directamente me queda así. Se define entonces, habíamos definido la energía mecánica como la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial, y era el trabajo de la fuerza no conservativa. Si la fuerza conservativa era igual a cero, se conservaba la energía mecánica. Si era distinto de cero, entonces había energía, se producía variación de la energía mecánica. Ahora, si solo actúan fuerzas conservativas y las no conservativas son cero, las fuerzas conservativas son distintas de cero, entonces ¿qué ocurre? La fuerza no conservativa igual a cero, entonces me queda así. Que sea que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es igual a cero. O bien, si nosotros poniéndola de esta manera, y si la reordenamos energía cinética final más energía potencial final va a ser igual a la energía cinética inicial más la energía potencial inicial, y esto se mantiene constante. Entonces, ese es el principio de conservación de la energía mecánica. Si solo actúan esas fuerzas conservativas, la energía mecánica total del sistema no cambia en ningún proceso, es decir, permanece constante y se dice que se conserva. En general, entonces, para ir concluyendo, que la variación de la energía cinética más la energía potencial más cualquier otro cambio de cualquier otra forma de energía tiene que ser igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía total no aumenta ni disminuye en ningún proceso. La energía puede transformarse de una forma a otra y transferirse de un objeto a otro, pero la cantidad total va a permanecer constante.
Cuando queremos resolver un problema tenemos que utilizar, le doy una pequeña referencia a la estrategia para seguir, para resolver los problemas. Primero hay que leer el problema, dibujar y etiquetar un bosquejo de la situación física que se nos presenta. Segundo, determinar los puntos de referencia para energía potencial gravitacional, si tiene, y o resorte, si hay un resorte o muelle. Vamos a seleccionar un punto de inicio y un punto final y vamos a plantearnos 3 preguntas. Vamos a decir, si hay diferencia de altura, bueno, tengo energía potencial gravitatoria. ¿Hay velocidad? Tendré una energía en cada punto, ¿no es cierto? Voy a tener la energía cinética. Si hay un resorte, bueno, tengo que considerar la energía potencial elástica. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar la regla para la conservación de la energía. ¿Sí? O sea que aquí, esta sería la energía potencial inicial, energías gravitatorias, la energía potencial elástica y la energía cinética, todo inicial. Tiene que ser igual a ¿qué? A su homólogo en el estado final, más el trabajo de fricción. Si no existe trabajo de fricción, bueno, estamos en mejores condiciones. ¿Sí? Se recuerda usar el valor absoluto para el trabajo de fricción, que es considerado como pérdida de energía. Bueno, con eso vamos tratando de, con esto ya estamos terminando, ¿sí? Este nuevo tema, y bueno, en la próxima clase vamos a continuar con la siguiente unidad. Muchas gracias por la atención, espero que le sirva la teoría para la resolución, sirva como apoyo para la resolución de los problemas. Muchas gracias, hasta otro encuentro.